Bueno, muchas gracias por venir, por estar aquí para disfrutar un poco de la iconografía científica que se conserva en el Real Jardín Botánico. Bueno, como ha comentado Maripaz, bueno, quería darle las gracias a ustedes y también a la directora porque me invitó a participar en este ciclo de conferencias en torno a la exposición de Antonello Delanotte, ¿no? Y empiezo con una imagen de un dibujo de Mutisia, que bueno, es una fotografía de Antonello muy bonita porque está planteada con esa profundidad de campo. El dibujo realmente es un dibujo de la colección Mutis y para mí es el icono de la colección Mutis, pero además es el icono del archivo. Y también me atrevo a decir que es el icono del Jardín Botánico, porque realmente al jardín, sobre todo en Colombia, en Ecuador, en Iberoamérica, se le conoce por esta imagen de Mutisia, ¿no? Que, digamos, hace alusión a esas expediciones científicas de las que vamos a hablar. Yo he jugado un poco en el título con la palabra ilustración. Estamos hablando de las artes, las ciencias, la ilustración en dos facetas, la ilustración como representación figurativa de las plantas y la ilustración también porque es justo la época en la que se producen estas expediciones. O sea, es decir, la época del esplendor dorado de la botánica, la época en que empieza, digamos, la botánica entra en el mundo moderno, ¿no? Ya veremos cómo, ¿no? Entonces, la fotografía para mí del dibujo de Mutisia para mí es muy especial, bueno, porque exactamente ese dibujo es como, bueno, está muy unido a la imagen del Real Jardín Botánico, al menos en Iberoamérica, ¿no? Bueno, quería unir esta intervención mía dentro del ciclo del paisaje de la luz, quería unirlo con el reconocimiento que tienen estas colecciones de las que voy a hablar. También tienen un reconocimiento de la UNESCO, en este caso del Comité Regional para América Latina y el Caribe, y están inscritas en el Registro de Memoria del Mundo del MOULAC, que es este Comité Regional para América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que no solamente estamos ahora mismo dentro de un patrimonio reconocido por la UNESCO, sino que además vamos a hablar de unas colecciones reconocidas también. Para empezar a hablar y para unir ese arte y ciencia, y donde el momento en el que mejor se ha dado esa simbiosis, es precisamente lo que hablábamos, la Ilustración, el siglo XVIII. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la intervención de un personaje, Carlos Linneo, que con su publicación en 1753 del Species Plantarum va a poner la botánica, desde el punto de vista científico, a ponerla en órbita, vamos a decirlo así, ¿no? Va a ser el momento más potente, luego tiene actualmente mucha fuerza como disciplina científica, sobre todo por todo lo que atiende a lo que sea la descripción de especies, el medio ambiente, pero en ese momento es un momento en el que se está descubriendo lo que es la clasificación, sobre todo desde un punto de vista taxonómico, con una convención entre todos los científicos en Europa para adoptar la misma nomenclatura y el mismo sistema de clasificación. El sistema que triunfa es el de Carlos Linneo. Hay una obra de Carlos Linneo que a mí me parece muy representativa un poco del momento, la publica un poquito antes, que es el Sistema Natura, y también porque fue en ese momento una especie de bestseller, ¿no? Me refiero al Sistema Natura, donde se ve, que está en la imagen de arriba, donde Linneo plantea su clasificación en torno a los órganos sexuales de las plantas. Eso va a influir poderosamente en el dibujo. O sea, es decir, el dibujo va a estar al servicio de la ciencia, al servicio de la botánica. Y ese sistema de clasificación basado en los órganos sexuales va a tener que tener su respaldo en el dibujo. Los dibujos van a representar esas flores,
la diversidad de flores o las 24 clases de flores en las que las ha clasificado Linneo. En ese momento Linneo fue, digamos, muy divulgador, porque planteó su sistema Natura a dos niveles, ¿no? Un nivel mucho más sencillo para todo el mundo, que sería cuando empieza a hablar de las flores y lo plantea como si fueran las bodas de las plantas. Entonces, una flor que solamente tuviera un estambre era un marido único en el matrimonio, tenía dos maridos, etc., ¿no? Este sistema de asemejar a las bodas, a lo que es una boda entre marido y mujer, tuvo mucho éxito y se difundió. Realmente la clasificación de Linneo no es que fuera la mejor, pero sí que digamos, apareció en el momento oportuno y tuvo la difusión suficiente como para que todo el mundo la adoptara, ¿no? Entonces, el dibujo científico del 18 de plantas no se entiende sin tener en cuenta la clasificación linneana y los aspectos taxonómicos. Bueno, vamos a hablar de expediciones, del dibujo botánico de las expediciones, porque, digamos, es la parte más espectacular de las colecciones de iconografía que se conservan en el archivo del Real Jardín Botánico. Pero antes tenemos que saber un poco o acercarnos a por qué se organizaron esas expediciones, ¿no? Comentaba el otro día María Teresa Tellería, que había sido directora del Real Jardín Botánico, comentaba que no se puede entender el jardín sin las expediciones. Y yo añado, no se puede entender el Real Jardín Botánico sin las expediciones y sin las colecciones que generaron esas expediciones. Realmente está todo bastante imbricado. Bueno, digamos, la organización de estas expediciones viene dada porque se crea un programa, dentro del programa científico de la monarquía está la organización, la creación y la fundación de jardines botánicos, gabinetes de historia natural y la organización de esas expediciones científicas que fueron a traer esos objetos, plantas, animales disecados, minerales, para estudiarlos aquí y para ver también, y en eso tenía un interés, digamos, más económico, más que científico, era estudiarlas para ver qué utilidades tenían y si eran factibles de comercializarse. La idea es esa idea ilustrada del fomento de la nación, que eso fuera algo que repercutiera en el bienestar de los ciudadanos, ¿no? En el fomento de la economía y en el bienestar de los ciudadanos. Entonces se crea un programa científico destinado a inventariar esa naturaleza y a estudiar los recursos productivos en concreto de la naturaleza americana. Entonces, entre 1754 y 1808 se organizan 7 expediciones científicas, se organizaron muchas más, pero 7 tuvieron que ver con la botánica. 3 de ellas llevaban el nombre de expedición botánica, ¿no? Entre sus objetivos tienen describir, dibujar y formar herbarios de los vegetales que descubriesen por aquellas partes de la América meridional. Y aquí vemos un dibujo, una acuarela que se conserva en el Museo Naval de la corbeta Atrevida de la expedición Malaspina. Llevaban también dibujantes que, digamos, realizaban paisajes, etc., ¿no? La expedición Malaspina también llevó entre sus miembros a 2 botánicos, como veremos ahora. ¿Cuáles fueron estas expediciones que estuvieron relacionadas con la botánica en el 18? Pues la expedición de límites, la expedición botánica al Virreinato del Perú. Realmente tienen nombres muy bonitos, más largos. Son Real Expedición Botánica al Virreinato del Perú, Real Expedición Botánica al Virreinato de Nueva España. No he puesto las fechas porque todas se organizan a partir, salvo la expedición de límites, se organiza en el último tercio del 18, la expedición de límites se organiza un poquito antes, las veremos luego más en detalle. Pero vamos a pensar que todas estas expediciones se organizan en el último tercio del 18, en el reinado, sobre todo en el reinado de Carlos III, ¿no? Que es también el gran,
digamos, el que organizó el que dio el permiso para el traslado del Real Jardín Botánico aquí, donde nos encontramos, en el Prado, ¿no? En el Paseo del Prado. Bueno, ¿y qué relación tuvieron esas expediciones? Por ejemplo, el jardín que vemos normalmente, que es un jardín educativo, con funciones de educación, de conservación, de divulgación, era un jardín científico, era un jardín de investigación. En el jardín se cultivaban las semillas que se traían de América. Una vez que crecían las plantas, se estudiaban esas plantas, se describían si eran nuevas, se estudiaban también sus utilidades y se publicaban los resultados de esos estudios, ¿no? Y se daban a conocer en toda Europa. De aquí salieron muchas semillas en intercambio con otros jardines botánicos europeos o con otros científicos europeos, donde se intercambiaban las semillas de esas que habían enviado los expedicionarios desde ultramar. Y la idea también era publicar las floras. Bueno, si hablamos que es una flora, a veces parece que la flora... Vamos a comentar un poquito qué es, ¿no? Si estudiamos las plantas desde el punto de vista de su familia, su género, su especie, si estudiamos una familia completa sería una monografía, estamos estudiando solamente esa familia. Pero una flora consiste en las plantas que crecen en un territorio. Vamos a pensar lo ambiciosas que eran estas expediciones. Pretendían estudiar la flora de territorios, los territorios más biodiversos del planeta, ¿no? O uno de los más biodiversos, estoy hablando de Colombia, Ecuador, Perú, México, o sea, son zonas, digamos, hotspot de la biodiversidad actualmente, algunas de las cuales todavía no se ha hecho, no se ha redactado esa flora, no se ha terminado de estudiar, todavía se describen especies nuevas. Son las especies nativas que crecen en ese territorio, ¿no? O sea, era una empresa muy ambiciosa que en algunos casos pues, se dio más o menos con éxito, es decir, consiguieron publicar, por supuesto, no todas las especies que componían esa flora, pero sí publicar, hacer un avance de publicaciones y en otros casos no se llegó a publicar ni siquiera, porque bueno, se dieron una serie de circunstancias, como es que para hacer una flora o para redactar una flora hace falta mucho tiempo. Vamos a pensar que la flora ibérica se comenzó a trabajar en 1980 y se ha terminado en 2022. Pues imagínense esas grandes floras, bueno, era imposible, ¿no? Pero a pesar de que fuera mucho el tiempo, digamos, muy dilatado, el problema que se encontraron fue la guerra de la independencia. Cuando vuelven los expedicionarios, empiezan a trabajar, ya sea a principios del siglo XIX, pues en 1808 se acabaron los estudios de ciencia hasta 1815, y después de 1815, en un país en ruina, el describir las floras americanas no era lo más, digamos, urgente, ¿no? En ese momento. Digamos que tuvieron ese problema que les impidió terminar su trabajo, concluir su trabajo, ¿no? Y vamos a empezar con la primera expedición, la expedición de Per Loeffling. He marcado los artistas, son artistas de la Real Academia de San Fernando, o sea, son licenciados en Bellas Artes que están viajando en una expedición militar, en este caso, en la que les acompaña un jovencísimo botánico sueco que se llamaba Pedro Per Loeffling, y que realmente lo que ellos van a hacer es intentar establecer los límites entre la frontera de España y Portugal en la zona, en América, ¿no? Entonces, esta expedición llega a Cumaná y es Loeffling el que está allí trabajando. Loeffling es discípulo de Linneo, es uno de sus discípulos amados, y Loeffling muere, muy poquito, 2 años después de llegar a Cumaná, muere de fiebres y prácticamente no pudo hacer, prácticamente no pudo trabajar, solamente se conservaba un herbario actualmente desaparecido, pero lo que sí se conserva en el archivo son
sus documentos y los dibujos que realizaron estos dos artistas bajo su dirección. Porque vamos a tener en cuenta una cosa, el dibujante o el artista estaba totalmente sometido al expedicionario, al botánico, y además llevaba unas instrucciones muy rigurosas que veremos. Realmente no podía producir nada fuera de lo que le marcaba el botánico, y pensamos que se trata de artistas en el mejor momento productivo de su vida, que se ven totalmente limitados a dibujar plantas como les indican los botánicos. Esa simbiosis a veces da estos dibujos tan bonitos. La mayor parte de la colección Loeffling son dibujos a lápiz, aunque también ahora vamos a ver a color. Cuando son a color tienen menos detalle, son acuarelados, pero no tienen menos detalle. Los dibujos con más calidad, tanto artística como científica, cuando se da esa simbiosis, pues tenemos este tipo de dibujos tan maravillosos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de los dibujos de estos dos artistas, de Bruno Salvador Carmona y Juan de Dios Castel. No siempre firman los dibujos, realmente a veces parecía como que tuvieran asociado al artista como casi un artesano, porque hay muchas veces que el dibujante no firma el dibujo, ¿no? Como sería lo normal, ya estamos en el siglo XVIII, ya firmaban los artistas, ¿no? Pero digamos que está considerado no como una de las grandes, incluso la Real Academia de San Fernando en ese momento, el dibujo de planta, la pintura de flores, no estaba considerado como un arte de los grandes, ¿no? Vemos la intervención del botánico, en este caso no es Loeffling, sino es Casimiro Gómez Ortega, en ese momento primer catedrático del jardín, que es quien recibe toda la producción de Loeffling a su muerte y quien identifica a mano esas plantas que están representadas. No se conservan muchos dibujos de la expedición Loeffling, pero sí se conservan muchos dibujos de la Real Expedición Botánica al Virreinato del Perú. Es la primera expedición botánica organizada y su objetivo es, tal y como dice, no tanto la pura noticia teórica de nuevos vegetales útiles como su adquisición para que se introduzca y propague su uso en España. O sea, ahí vemos, ese es el objetivo de la expedición, entre otros varios, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que detrás de esta expedición científica había también un interés útil, un interés económico, ¿no? Los botánicos fueron Hipólito Ruiz, José Pavón, nuestros grandes botánicos, un botánico francés que les acompañaba, que era José Dombey, y luego Juan José Tafalla y Juan Agustín Manzanilla, que son dos militares que están en Perú y que se suman a la expedición ya prácticamente cuando los botánicos principales van a abandonar la expedición misma, ¿no? También fueron incorporando otros dibujantes, porque uno de ellos, José Brunete, va a morir en el viaje, va a morir pues, de una forma un poco, pues sí, como servicio a la ciencia, vamos a decirlo así, porque estaban pues yendo por una serie de quebradas. Imagínense que llevan todos sus utensilios, el papel era de procedencia europea, todos los materiales de dibujo, digamos, eran de procedencia europea, salvo, se mandaban desde la metrópoli, salvo lo que serían los pigmentos, que los fabricaban ahí mismo, ¿no? La mayor parte de los pigmentos se fabricaban allí. Los cálamos, la regla, el pocillo para hacer las mezclas, o sea, llevaban una serie de instrumentos. Bueno, pues ese material Brunete lo lleva en una de las mulas que les acompañan y esa mula se cae hasta el fondo del barranco. Y a José Brunete le dio un infarto, vamos a decirlo así. Según Hipólito Ruiz, decía que se había quedado melancólico. Había tenido un momento melancólico, y el melancólico es que le dio un infarto y murió a los 2 días, ¿no?
digamos, de aquella caída que tuvo, pues con todos sus materiales, con sus dibujos, etcétera, ¿no? Estos son ejemplos de los dibujos de la Real Expedición Botánica del Perú. La verdad son muy buenos, son dibujos con los que se pueden determinar las especies que están representando. Tenemos que pensar que en aquella época que no había fotografía, el dibujo era la única manera de obtener una imagen fiel de la planta. Eran viajes a los que no se podía volver, no iba a haber otra persona a buscar la planta, sino que eran viajes en los que prácticamente eran únicos. Entonces, el dibujo debía ser muy cuidado, debía ser, digamos, por eso era las instrucciones detallaban tanto el trabajo de los artistas y cómo debían de someterse a los botánicos, ¿no? Normalmente llevan haz en vez de las hojas para que podamos ver y representan todos los caracteres que necesita el botánico para poder determinar la planta. Y estas son las instrucciones que llevan a los dibujantes, además de la robustez que se ponía en valor, por supuesto, porque si era una persona, digamos, robusta, que podía aguantar ese viaje y no morir de fiebres como le pasó a Leflin o morir, como le pasó a Brunete. Además de esa robustez, la instrucción decía que era absolutamente indispensable que los botánicos vayan en compañía de 2 dibujantes, a quienes convendrá prevenir se ciñan a dibujar las producciones naturales, esto es, copiar exactamente la naturaleza sin presumir, corregirla ni adornarla, como suelen hacer algunos dibujantes que añaden coloridos y adornos sacados de su imaginación. Dibujarán desde luego separadamente a un lado de la figura general de la planta las partes de la flor y del fruto, haciendo anatomía de ellas por ser muy esenciales, y todos los dibujos se ejecutarán mientras se conserven las plantas frescas, es decir, una de las partes del trabajo de los botánicos era preparar los herbarios, o sea, colectar las plantas, secarlas y luego organizarlas para trasladarlas aquí a la península, para tener un testigo de la planta que habían estudiado, y otro era el dibujo, ¿no? El dibujo tenía que ser de la planta viva, de la planta fresca, porque si no, para hacer un dibujo de un herbario, o sea, de una planta ya seca, se podía hacer aquí, ¿no? Y bueno, estas son las quejas, estas son las relaciones entre expedicionarios y dibujantes. No tenemos la versión del dibujante, o la tenemos, pero este es el diario de Hipólito Ruiz, el director de la expedición, y está contando, bueno, pues eso que, bueno, está protestando, está enviando una carta al virrey protestando porque los dibujantes habían organizado una especie de huelga y no querían acompañarles a una zona donde los botánicos querían ir, ¿no? Estaban en plena Amazonía. Y digamos que los dibujantes o los artistas dijeron que se plantaban, que se quedaban ahí. Y es una de las maneras, dice, sin salir al campo ni bosques y sin hacer las caminatas que los botánicos hacíamos casi diariamente a pie. Lo que sabemos es que sí les acompañaban. O sea, esta expedición de la Real Expedición Botánica del Perú es una expedición de campo, o sea, de bota. Ya veremos que otras... Esa concepción varía, ¿no? Es una expedición que va a la Amazonía, que va a los Andes y que recorre todo el territorio del virreinato. Están 11 años trabajando, Hipólito Ruiz y José Pavón, y enviando las colecciones al Real Jardín Botánico, como decíamos, las semillas, para que se planten, y los herbarios, los manuscritos con las descripciones de las plantas, etcétera, ¿no? Bueno, y esta es un poco eso, la relación. Fue una relación bastante turbulenta y también, bueno, Hipólito Ruiz, como director de la expedición, debía ser bastante estricto. Una persona con un carácter un poco estricto, ¿no? Estricto o rígido, vamos a llamarlo así, ¿no? Estos son ejemplos para que nos hagamos la idea de que las colecciones de dibujos no van solas. Todo va unido, está imbricado. Se colecta la planta, se describe y se dibuja. Toda esa colección está conectada y las tenemos conectada por números, los números de colección que aportaba el
el botánico, y que iba poco a poco formando y organizando para que cuando viniera aquí pudiera trabajar con ese material, ¿no? Entonces, ahora mismo las colecciones del herbario del jardín, los herbarios históricos, gran parte de las colecciones están totalmente relacionadas con las colecciones del archivo. En el jardín utilizan, esto se llamaría en archivos fondos documentales, pero en el jardín utilizamos la palabra colección, colección científica, y se considera esta parte de estas colecciones, las colecciones de dibujos y de descripciones, también como colecciones científicas, por esa imbricación que tiene con el herbario, ¿no? Vamos a ver la expedición botánica a Nueva España. Esta expedición tuvo mala suerte, vamos a decirlo así. Fue una expedición que se hace ya muy tardía, y cuando regresan a la península ya faltan 3 años para que se declare la guerra de independencia. Además, bueno, pues prácticamente no tuvieron tiempo de trabajar con la colección, no hubo publicaciones, y hasta finales del siglo XIX no se publicó la Flora de México. Pero tanto Martín Sesé y Vicente Cervantes, que eran, digamos, los 2 botánicos que que llegaron allí de la península, como Mariano Mociño, que fue el discípulo nacido en el territorio, que se sumó a la expedición, los 3, digamos, que fueron pues grandes botánicos, y que podían haber producido una publicación, pero las circunstancias históricas se lo impidieron, ¿no? Atanasio Echeverría y Vicente Cerdá son los artistas, pero sobre todo a Atanasio Echeverría se le considera como, bueno, así lo decía de Candolle, uno de los mejores botánico francés del siglo XIX, uno de los mejores botánicos de la época, que era el mejor pintor de plantas. Atanasio Echeverría es un discípulo de la Real Academia de San Carlos de México, que ha sido seleccionado para sumarse a la expedición. Tuvo una vida bastante, digamos, expedicionaria. También estuvo en Cuba, o sea, fue un personaje muy interesante. Y vamos a ver la calidad de los dibujos. Los dibujos tienen una delicadeza, vemos la disección floral, pero son muy delicados y no están terminados. En la instrucción llevan que no terminen los dibujos, que no los terminen de colorear. ¿Por qué? Porque ya tienen todos los datos de color que necesitan y se pueden terminar de colorear después. Si nos hacemos a la idea de cuánto se tarda... preguntaba a un artista, a una profesora de Bellas Artes que acaba de hacer una tesis sobre Genke, le preguntaba cuánto pueden tardar en hacer estos dibujos. Y Laura Ríos, que es esta profesora, me decía 1 día, como mínimo 1 día. Entonces, si estamos 100 días, tenemos 100 dibujos. Algún día pues pueden formarme tal. Con lo cual vamos a pensar que crear estas colecciones ha sido mucho esfuerzo, no solamente económico, de los sueldos, de enviar la colección, de los materiales que utilizaban, sino también el esfuerzo que se ponía por parte de los artistas, ¿no? Esta colección ahora mismo está dividida entre el Archivo del Real Jardín Botánico y una institución americana, el Instituto Hunt, en Pensilvania, y está, bueno, por una serie de circunstancias, está dividida entre los dos institutos, ¿no? No está toda la colección aquí, como sí pasa con el resto de expediciones científicas, de colecciones de expediciones científicas. Y bueno, esta colección, digamos, como empezaba con Mutisia, bueno, pues el ver unidos las 2 imágenes a mí me parece que tiene mucha fuerza, ¿no? Es José Celestino Mutis, médico, cirujano, botánico, astrónomo, matemático, digamos una especie de polímata que se trasladó en 1760 digamos, a la Nueva Granada, que en ese momento eran Colombia y Ecuador, y viajaba como médico al servicio del virrey, pero él ya había estado en el Real Jardín Botánico cuando el jardín estaba en Migas Calientes y había estado estudiando botánica. Él era un interesado por la historia natural. Claro, cuando llega y ve la maravilla de la flora y fauna y bueno, digamos, de la historia natural que había en Colombia, pues
decide presentar un proyecto de investigación, perdón, de expedición. En ese momento se lo deniegan y posteriormente en 1783 es cuando inicia ese proyecto que estará en funcionamiento hasta 1816. Mutis muere antes, en 1808, y serán sus discípulos los que continúen. Bueno, Mutisia es la planta, es un género que le dedica Linneo, hijo a Mutis, y está basado en materiales que ha enviado Mutis a Linneo. Mutis fue muy famoso porque se relacionó con todos los, digamos, botánicos importantes de la época, entre ellos con Linneo padre, con Carlos Linneo y con Carlos Linneo hijo, ¿no? Envió materiales y sobre sus materiales se describieron nuevas especies, ¿no? Nuevos géneros y nuevas especies. Y bueno, yo quiero que se fijen, es un dibujo muy rococó, quiero que se fijen en la forma que tiene, que incluye, digamos, el acrónimo del nombre de Mutis. Es una C, es una J, una C y una M. Imagínense, bueno, pues hay que tener mucho estilo, mucho carácter para hacer un dibujo así, ¿no? Dedicado a su maestro. Lo hace Salvador Rizo, que en ese momento es bueno, que fue, no en ese momento, sino que fue digamos a decir, el administrador, pintor y mano derecha de Mutis en la expedición, y dibuja de esta forma, digamos, tan, ¿cómo se llama? Lo rococó, ¿no? Es como, diríamos, un viva el rococó, ¿no? Eso sería el dibujo de Mutisia. Nos relaciona, pues eso, con la expedición, con América, con lo que sería para un botánico gaditano que se traslada, un médico botánico gaditano que se traslada allí a América a descubrir y a estudiar el territorio. El óleo es un óleo que se conserva en el despacho de dirección y es de Cipriana Álvarez de Durán y Machado, o sea, de Machado, que es la abuela de Antonio Machado. Hace poco, me parece que ahora mismo hay una exposición en Sevilla que se muestran óleos de Cipriana, y bueno, Cipriana también hizo copia de un óleo que se conserva en Cádiz, con José Celestino Mutis estudiando precisamente un ejemplar de Mutisia, ¿no? Está estudiándolo a la lupa, contrastándolo con los libros, y bueno, es uno de los óleos más importantes de los que conservamos en el jardín, ¿no? Y esto es la colección Mutis. O sea, la colección no es que Mutis dibujara o pintara, sino Mutis es el botánico, y crea una escuela y un taller de iconografía donde se llegan a reunir más de 30 artistas. Me parece que la nómina cuando él muere era de 30 y tantos artistas. No hubo en ese momento ningún proyecto expedicionario, ninguna escuela parecida a la que crea Mutis primero en Mariquita hasta 1791, luego en 1792 se trasladan a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá, y esto es la obra de un taller. Muchos de los dibujos no están firmados porque no podemos identificar quién lo ha realizado si no está firmado, puesto que todo responde a un mismo estilo. Como vemos, son dibujos muy simétricos, dibujos que representan la planta plana, casi como si fuera un pliego de herbario. Tiene un uso muy especial y muy particular de los rojos y los verdes. Realmente se convirtió en un laboratorio, en un estudio de los pigmentos de las propias plantas. Experimentaron sobre todo los verdes. En Colombia se dice que es uno de los países donde los verdes tienen todas las tonalidades del mundo. Pues una de las cosas que logra la expedición es conseguir transmitirnos esa variedad de verdes que existen en la naturaleza colombiana. Y cuando hablo de simetría, realmente los dibujantes no van, como hemos visto en la expedición del Perú,
no van acompañando al botánico por la Amazonía. Los dibujantes están en una sede, están en Mariquita, en un taller organizados, son más, y están esperando a que los herbolarios les traigan las plantas frescas y ellos las dibujan. Realmente no es un ejemplar el que pintan, que sería como un poco lo que hemos visto de la expedición de Leffling, que están pintando el ejemplar que se están encontrando por el camino. Realmente están pintando muchos ejemplares, intentando como pues recoger la variabilidad de la especie, ¿no? Recoger en la mayor medida. Mutis decía que sus láminas, él lo llamaba láminas, tenían que ser suficientes, que no hiciera falta ver la planta original, la planta viva, que con su dibujo fuera suficiente para determinar especies, y de hecho ha pasado, ¿no? Ha sido... Vemos cómo la abstracción ya es máxima, esto es modernísimo. Es decir, ahora mismo muchos de los artistas, no solo de Colombia y de Ecuador, sino también otros artistas de aquí, de Madrid, han venido a ver la colección Mutis y a inspirarse. Vemos cómo recorre la vida de la planta, empieza arriba el zarcillo con los capullos, se va desarrollando y acaba en un fruto maduro, ¿no? Entonces, esa manera de contarnos la planta, normalmente en la naturaleza no siempre encontramos la planta con flor y fruto, ¿no? Tenían que esperar los meses que fuera a que les trajeran la planta ya con fruto o la planta con flor. O sea que los dibujos son el resultado de muchos meses de trabajo. Están realizados en gran folio, es decir, en folio atlántico, un folio, y en papel de lino y algodón, en papel de Holanda, importado por la metrópoli desde Holanda y enviado a la Nueva Granada, ¿no? Es, bueno, pues y en las veces que no se hace la disección floral es porque no hace falta, podemos contar exactamente los estambres y ver la estructura floral porque ya está totalmente con todo el detalle, ¿no? Son dibujos, dentro de los dibujos se ve también una evolución, es decir, empieza en 1783 el taller y vamos a decir que por lo menos funcionando al 100% hasta 1808, pero aquí vemos eso, hacia en vez de la hoja, vemos todos los detalles que necesitaba Mutis y cualquier otro botánico para poder determinarla, ¿no? Incluso en el taller había un calígrafo para poner de esa forma tan elegante los nombres de las plantas, ¿no? Normalmente se hacía, bueno, una de las cosas más llamativas, aparte de la calidad de los dibujos y de, bueno, pues su grandor, era, una de las, es que son más de 7.000 dibujos. Realmente es una colección impresionante, o sea, vamos a contar con que hubiera 2.500 a color, de ese tamaño en el folio atlántico, y luego está todo el trabajo que hacían digamos, de preparar las disecciones florales, de plantear la composición. O sea, son más de 6.000 dibujos. Es que no hay otra colección así, ¿no? O sea, es una de las, para nosotros es la mejor colección de dibujo botánico del siglo XVIII. Pero es dibujo científico, son dibujos al servicio de la ciencia y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Con la disección floral, algunos dibujos parecen bueno, pues representan especies como si fueran de otro mundo, por esa forma de representar que tiene Mutis. Hay una investigadora que ha estado trabajando con la colección, que se llama María Esmeral, es una investigadora colombiana que está realizando el doctorado en Francia, en la Sorbona, y estudiando los dibujos ha determinado una relación entre estos dibujos y la geometría, porque realmente algunos, en esa abstracción que plantean, están utilizando el compás, la regla, el cartabón, para poder hacer exactamente para crear esas simetrías. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es que Mutis era profesor de matemáticas en el Colegio del Rosario, el Colegio Mayor del Rosario en Bogotá, que es la Universidad del Rosario. Entonces, reúne y une esa idea de la geometría
y el dibujo y el arte, claro, y la ciencia a la hora de representar a las plantas. Una de las técnicas que utilizan es, se dice que es acuarela temperada, es decir, es acuarela con más pigmento, pero una de las técnicas que utilizan en estos dibujos es la miniatura. Están pintando, no observamos una pincelada, observamos puntos. Están pintando con pinceles de un pelo, o sea, es un trabajo de miniaturista en un folio atlántico, ¿no? Es, bueno, una maravilla, me parece. Aquí vemos una pasiflora de nópoda, que es con esa especie de maraña, pero que al tener siempre presente la simetría nos crea esa armonía, esa sensación de un trabajo pues muy meditado y muy bien hecho, ¿no? Los artistas algunos firmaban, aquí tenemos a Matisse, Rizzo, Francisco Villarroel, Almansa, y realmente en esta expedición es una expedición que se siente americana. Y bueno, perdón, vuelvo hacia atrás. Francisco Villarroel, Americanus Pinsit. El canon europeo de ilustración científica es totalmente, no es que sea distinto, es decir, no es que esté muy alejado, pero es una manera nueva de hacer una interpretación, ¿no? Si comparamos los dibujos primeros de Leffling, que son mucho más académicos, digamos el dibujo que se hacía siguiendo un poco el gusto y el canon de la época de representación científica, los dibujos de Matisse salen de ese paradigma. Son dibujos planos, no tienen movimiento y, bueno, y digamos que de alguna manera los artistas reivindican ese carácter americano distinto del europeo. Ese carácter americano es porque todos o prácticamente todos los que participaron en la expedición, salvo su director, José Celestino Mutis, y uno de los pintores que estuvo trabajando allí poco tiempo, eran nacidos en el territorio. Como decía, la relación entre el herbario y los dibujos es muy evidente. O sea, prácticamente esa planitud que plantea, porque hay una parte en la colección que es que realmente es como si fuera un pliego de herbario, pero con, bueno, digamos, con mucha calidad artística, ¿no? Como totalmente, esa imagen totalmente plana, como decía antes, sin movimiento, ¿no? Y bueno, no hay que perder de vista que estos dibujos están relacionados con estas plantas que se colectaban en el territorio y que iban totalmente asociados, las tres cosas, las descripciones, los herbarios y los dibujos. Tanto es así que hay dibujos de plantas que ya no existen en el territorio. Estamos viendo Manettia reclinata, Passiflora maliquitensis, son plantas que actualmente se consideran extintas, ¿no? Pues Centropogoninotis pictoris, es decir, que se han nombrado y se han descrito por los dibujos de Mutis. Y no existe otro testigo de su existencia, ¿no? Porque normalmente cuando se tipifica o se nombran nuevas especies, se hace sobre un pliego de herbario. En este caso, estas plantas se consideran en este momento, pues eso, desaparecidas. Puede haber un ejemplar o dos, pero eso no significa que ya como población no estén extintas. Y también quería hablarles de una técnica diferente que utilizaron algunos de los artistas. Es una técnica que quizá la conozcan, actualmente hay muchos talleres así pues en jardines botánicos y de este estilo artístico que lo llaman ecoprint. Yo lo he llamado porque no tiene nombre, no aparece en el arte gráfico español, en el diccionario de arte gráfico español. He utilizado el nombre que utilizaban en el siglo XVIII para referirse a este trabajo, que es estampación del natural. Pero bueno, en este caso las realiza un botánico discípulo de Mutis, un botánico novogranadino que es Francisco José de Caldas. Está cogiendo la planta, él es un botánico que está trabajando solo en Ecuador, que está reportando a Mutis y mandándole material, y está cogiendo la planta y la está entintando
y luego la prensa entre dos pliegos, ¿no? Tal y como lo vemos. Y así tiene el haz y el envés. Las flores no quedan muy allá, pero es suficiente para hacernos una idea justo, fiel y exacta de cómo era la planta, de su tamaño, porque es la planta es la propia impronta que crea estas estampaciones, siempre con el número de colección relacionado con el herbario, de tal manera que se podían ver las dos cosas. Incluso en el herbario hemos localizado plantas de Francisco José de Caldas que están entintadas, es decir, que es la misma que utilizó para hacer esa impronta que se conserva en el archivo. Francisco José de Caldas fue un botánico, astrónomo, nacido en Popayán, ahí en la Nueva Granada, y realmente lo que utiliza, o sea, él trabajaba solo, no tenía pintores, no tenía artistas, era un trabajo bastante ingrato porque tenía que colectar, describir y dibujar y hacerlo todo él mismo. Entonces utiliza este truco, vamos a llamarlo así, un truco que se conocía ya en el siglo XVIII, de hacer estas estampaciones naturales. A veces se utilizaban simplemente como si fueran testigos por si el herbario se perdía, por los hongos, por los insectos, entonces se guardaban estos testigos, ¿no? Y uniéndolo a eso, vamos a hablar de la última expedición que vamos a hablar, que es la expedición Malaspina. Es una expedición militar, con unos objetivos geográficos, que incorpora a dos botánicos, Bisnee y Tadeo Genke. Bueno, y los artistas que trabajan, sobre todo para Née, no para Genke, son José Guío, José del Pozo, Francisco Lindo y Francisco Pulgar. Uno de los artistas, José Guío, va a utilizar también a la expedición Malaspina, pensemos que es anterior al trabajo de Caldas, también va a utilizar este sistema, pero como él es un artista, no lo va a utilizar para toda la planta, solo estampa las hojas, las entinta, las dispone y el resto del dibujo es un dibujo. Es decir, él sabe que necesita que la disección floral esté muy detallada y no vale que le quede, digamos, un borrón, ¿no? Entonces, por eso es un dibujo. Todas las partes con volumen, cuando se hace una estampación, no quedan, vamos a decir, muy bien. Entonces, lo que utiliza este sistema solo para las hojas. Si vemos en esta imagen, vemos cómo se ve perfectamente toda la nerviación de la hoja. Esto está hecho con estampación natural. Y aquí también, aquí vemos cómo ha coloreado encima y tiene un poco de hollín o de negro de humo, que es lo que mancha, cuando luego lo colorea, lo que mancha el verde, pero bueno, pues el dibujo está muy bien, esto es un dibujo, por supuesto no tienen que ver con los de Mutis, pero es un dibujo de campo, esta es una expedición de campo también, donde se bajaban de las corbetas y iban al territorio, recorrían durante un mes y volvían a subir y continuaban viaje. Y bueno, pues es un dibujo de campo, pero que ha resuelto muy bien utilizando este sistema de la estampación. Estos son otros ejemplos de la expedición Malaspina. Quería traer el dibujo de Dalia. La Dalia, más que la Mutisi, ha sido siempre la imagen del jardín. Desde aquí se sembraron las primeras semillas de Dalia en Europa y desde aquí se describió por Antonio José Cabanilles, el que era director del jardín, y luego se distribuyó a toda Europa, y la Dalia ha ido asociada normalmente no solamente al jardín, sino a las entidades, digamos, que nos apoyan, como la Sociedad de Amigos, ¿no? Entonces, esto es una Dalia pintada en la expedición en México, en la expedición Malaspina. Estamos hablando de 1791, ¿no? Y también de la expedición Malaspina no podíamos dejar de hablar de la tabla de colores. Esto es una carta de colores para pintar por números en el campo. Es una de las joyas del jardín. Es una joya del archivo, pero es una de las joyas, vamos a decir, de la institución. Y es la única tabla que se conoce. Con este cuaderno se utilizaba para ir al campo y no tener que colorear en el campo, no tener que fabricar los pigmentos allí, sino que a la vuelta se ponía el número que correspondía y a la vuelta se atribuye a dos
a dos artistas, bueno, perdón, a dos botánicos y artistas. La parte central se atribuye a Ferdinand Bauer, a los hermanos Bauer, y el resto se atribuye a Tadeo Henke, que fue el botánico checo que se incorporó a la expedición. Y bueno, quería terminar con esta inspiración. El arte botánico está muy unido y sirve de inspiración a los artistas y lo ha servido a lo largo del tiempo. Y es un dibujo de Nicolás Cortés y Alcocer, uno de los dibujantes de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, es uno de los dibujantes quiteños, y eso es una litografía que pertenece a la colección de Flora Dalinae. Tenemos aquí, tenemos en el archivo esa litografía que pertenece a Salvador, vamos, que realizó Salvador Dalí inspirándose en el dibujo de Mutis. Entonces, bueno, es una inspiración bastante interesante y divertida, voy a decir. Y bueno, con esto nada más que agradecerles a todos su presencia. Muchas gracias.